Buenas noches a todas y a todos. Quería contarles que hacer la preparación del trabajo de hoy fue bastante significativo porque me parece que no habíamos hecho una sistematización para comprender el modo en que este proyecto de la Diputación de Laura se había desarrollado e implementado. Y el recorrer los antecedentes, las experiencias y intentar darle una estructura para presentar acá fue de mucho aprendizaje para mí también, ¿ya? Eh, Así que también gracias a la escuela por invitar a personas que no somos miembros plenos del partido, creo que algo conocemos de él, eh, pudiéramos aportar, porque sin duda cualquier preparación para tratar de entregarla a otro a uno le implica siempre un aprendizaje, una nueva reflexión sobre la experiencia, y eso es valioso porque es netamente humano, digamos. Si a uno le resbalaran la experiencia y quedaran como nada, la verdad es que estaría atentando contra su propia esencia, que es el tema del tiempo, del movimiento, de la integración de los espacios temporales en la propia experiencia para poder avanzar y crecer. Así que si les parece partimos. Voy a compartir la pantalla. Aquí estamos entonces en la Escuela de Invierno en la tercera sesión. Esta tercera sesión se refiere a el efecto de demostración de la Diputación de Laura Rodríguez. Entonces lo primero que vamos a hacer es conocer un poquito, para quienes no la conocen, quién era Laura Rodríguez o quién es Laura Rodríguez, depende del punto de vista. Y encontré una biografía que me gustó mucho porque es sintética pero es abarcativa de quién era Laura, y que, como en los PowerPoint anteriores, agrego siempre la referencia abajo por si alguien quiere ir a la fuente. Laura Rodríguez nació el 1 de abril de 1957, tendría ahora 64 años más o menos. Mujer humanista, alegre, sensible y con una inmensa fortaleza interna. Ella fue ingeniero civil de la Universidad de Chile, estaba casada con Dario Ergas, con quien tuvo un hijo cuyo nombre es Simón. Desde muy joven, desde su época de estudiante universitaria, fue miembro del movimiento humanista, cuyo fundador es Mario Rodríguez Cobo Silo. Laura fue la primera mujer en Chile que fue precandidata a la presidencia de la República. Eso fue en 1988, proclamada por el Partido Humanista, aun cuando ella no tenía la edad para ser en ese minuto candidata a la presidencia, porque la edad eran 40 años. Pero se presentó además para que se generara un precedente de que una mujer podía tomar las riendas de un gobierno en nuestro país. Fue presidenta del Partido Humanista, fue vicepresidenta de la Internacional Humanista, elegida en 1989, fue diputada por lo que era el Distrito 24, que era la Reina y Peñalolén, en 1990, la eligieron en el 89 y asumió en marzo de 1990, y siendo parlamentaria fue presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja desde 1991. En esta tarea de ser parlamentaria, se encontró con la necesidad de que la política estuviera realmente al servicio de la gente. Sus asesores, los equipos que se conformaron en torno a su trabajo parlamentario, fueron personas del pueblo. Y su estilo, el estilo de Laura, fue tender puentes de participación ciudadana, ser la voz de los sin voz. Y le pasó una cosa muy curiosa que después vamos a ver qué fue. Al defender a la gente con fuerza inédita, fue atacada por los parlamentarios por no tener lo que ellos llaman, comillas, dignidad parlamentaria. Sin embargo, siguió fiel a sus principios y con más potencia que nunca presenta sus proyectos de ley, tales como la Ley de Responsabilidad Política, que fue la primera que se presentó en cuanto ingresó al Parlamento, logró el patrocinio de Andrés Elwin y de algún otro diputado, pero nunca llegó a sala a ser discutida, y lo que planteaba esa ley, que en realidad otro gallo cantaría probablemente en Chile si se hubiera discutido y aprobado, es que los parlamentarios tenían que rendir cuenta de su gestión ante sus electores. Y si no cumplían sus promesas electorales, los electores tenían derecho a destituirlos de su
de su puesto, ¿no es cierto? Eh, Lamentablemente eso nunca se discutió, pero también sentó un precedente de lo que sería el plan que esta Diputación tenía, que vamos a ver más adelante. También presentó la ley de iniciativa popular, o sea que la gente pudiera ponerse de acuerdo con una cantidad de firmas y presentar leyes al Parlamento, cosa que todavía no es posible hacer. Presentó ley sobre derechos reproductivos, ¿no? Presentó la ley de divorcio vincular, la primera. Presentó ley sobre el servicio militar optativo, cambio en la calidad de hijos ilegítimos, que fue una gran pelea, porque acá existían, como dice Salazar, los hijos guachos, los hijos que no tenían padre, que aunque sí lo tenían, no tenían su apellido y no tenían los mismos derechos que los otros hijos. Ley de no discriminación, entre otras leyes, ¿no? Se presentaron en un periodo de tiempo muy corto, aproximadamente 3 años, una cantidad increíble de leyes al Parlamento. Fue muy prolífera este proyecto de diputación en presentar proyectos de ley. Laura se enfrentó a la muerte en 2 oportunidades, pero eso no fue un obstáculo para seguir adelante. Con ánimo y fe continuó concretando intenciones, apasionada por la gente e impaciente frente a la injusticia. Laura tuvo un cáncer de mama, se recuperó, pese a los riesgos que podría incluir. Ella quería ser mamá y entonces se embarazó y tuvo su hijo Simón. Y luego la segunda vez tuvo un tumor cerebral, un cáncer que fue la que se la llevó, digamos, ¿no? Pero durante todo el periodo no dejó jamás de hacer aquellas cosas que la inspiraban, ¿ah? Ni participar de este proyecto del que era parte con todos nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, su valentía y su ánimo y fe, como dice acá, se manifestó concretando intenciones y no fue un argumento el tema de la enfermedad, sino al revés, digamos, sino fue un espacio de experiencia interesante, el reconocer la proximidad con la muerte y por lo tanto valorar el sentido que hay que darle a la propia vida. Su gestión en el Parlamento generaron grandes cambios porque no se aprobaron en el minuto, pero al menos al plantearlo, desató la discusión pública, movilizando el avance de nuestra sociedad en temas tan gravitantes como el aborto, el divorcio, los hijos ilegítimos, los derechos de adultos mayores, de la mujer, de los jóvenes, de adolescentes embarazadas, de las trabajadoras de las casas particulares, de los pueblos originarios, de los más discriminados, ¿no? O sea, ninguno de los proyectos de ley que ella presentó se convirtieron en ley durante su periodo de gestión, que como digo fue muy breve porque ella no alcanzó a terminar su acción parlamentaria, falleció antes de los 4 años, pero instaló temas que fueron temas de debate y algunos de ellos, como vimos recién, todavía no son ley, pero están instalados y, por ejemplo, son parte de la discusión constitucional hoy día. Laura muere el 18 de julio de 1993. Había asumido en marzo del año 1990, o sea, llevaba 90, 91, 92, 93, 3 años y unos poquitos meses cuando ella falleció, iniciando su viaje hacia la ciudad de la luz. Pero sin duda sus acciones puestas en marcha no podrán detenerse jamás. Laura vive, sus grandes anhelos, su fuerza sigue aún actuando en mucha gente que la conoció y que la quiso, que la quisimos. Sigue actuando a través de su fundación, la Fundación Laura Rodríguez, del Partido Humanista, al que ella perteneció y en definitiva a través de cada humanista que hoy se plantea la acción social de cara a la gente y de espalda al poder. Queremos que tú la conozcas y nos ayudes a continuar con lo que imaginó posible. Su ejemplo es un referente que queremos levantar para que muchos puedan encontrar una dirección y un sentido en sus vidas. Este tema me parece relevante de comentar porque hoy día la política como tal está tan desvalorizada, desprestigiada, cuestionada. Las frases como todos los políticos son iguales. Y yo creo que es importante que el problema no está en este caso en los espacios organizativos, sino que está en la coherencia o incoherencia de las personas que lo llevan adelante y del ideario que persiguen. Entonces, me parece interesante recoger ejemplos como este porque uno puede desde el partido convertirse en referencia para otros, tal como se hizo con este efecto de demostración de la Diputación.
Conozcamos un poco a Laura. Vamos a poner acá un videito muy breve de 1 minuto, donde se muestra quién era ella. No solamente quién era ella, sino que el carácter que tenía. Y por qué los otros compañeritos diputados planteaban que ella atentaba contra la dignidad parlamentaria. Veamos. Creía en el pacifismo, en la no violencia, en la protección del ambiente, en la capacidad política de los jóvenes y en los derechos humanos. Nada los que están aquí adentro en esta sala, porque han permitido que en las tribunas del Parlamento se golpee gente y se la trate de la misma manera que se la trató durante 17 años. De modo que encuentro el colmo, la forma en que ha actuado la mesa en este momento y la forma en que han actuado los parlamentarios. Es cierto que están prohibidas las manifestaciones, pero encuentro el colmo despejar de esa forma la tribuna. ¿Por qué no la despejan a tiro entonces? Aquí han habido malos tratos y aquí ha habido violencia. Y es cierto que en nuestro país, todavía en democracia, hay presos políticos. De modo que todo lo que se dijo aquí es cierto. Y encuentro indignante que los parlamentarios en este momento estén en la sala y ninguno haya sido capaz de subir hasta arriba y defender a la gente de cómo estaba siendo tratada por los carabineros. Me dan ganas de renunciar y salir de este Parlamento que no representa a nadie, decía el año 91, llevaba 1 año y medio de parlamentaria, y cuando ella volvió, bueno, les voy a contar una anécdota, porque por casualidad yo estaba al lado de Pepe Férez en el momento en que Laura, no, las comunicaciones en 91 no eran como ahora, que son instantáneas, para uno le llega un mensajito, un tuit, un WhatsApp y se entera al tiro, en esa época no era así. Entonces Laura lo llama por teléfono al Pepe, yo estaba justo con él, y le dice, disculpen la palabra, esta es una escuela, pero así dijo, Pepe parece que la callé, le dijo. ¿Por qué le dicen Lala? ¿Qué pasó? Porque todos le decíamos Lala. Entonces dice, es que me dio tanta rabia porque había gente que eran los familiares de detenidos desaparecidos que estaban reclamando arriba en el Parlamento porque se estaba discutiendo el tema y hubo unos discursos indignantes y la gente se puso a gritar. Y resulta que mandan a desalojar la sala desde la mesa, suben los carabineros y agarran a la gente a tirones y a golpes. Y entonces Laura se para y empieza a gritarle a todos ahí, pero ¿cómo permitimos esto? Y ella va y sube la escalera donde estaba arriba la tribuna, donde estaba la gente, y empieza a pelear con los carabineros, con los pacos, para que soltaran a la gente. Y entonces ahí hacen desalojar todo y paran la sesión y sale, y afuera los periodistas que le tenían mucho cariño le dice, Laurita, ¿qué pasó? Y ahí se manda este speech que acaba de decir, pues estaba indignada, su segundo apellido es Ricomini, así que tenía origen italiano la muchacha, y se manda, se despacha este discurso con este cierre de me dan ganas de renunciar a este parlamento que no representa a nadie. Entonces, eso también la localizó en el ideario colectivo como alguien que defendía a la gente, que no era un representante de la institucionalidad ante la gente, sino que era una representante de la gente ante la institucionalidad. De ahí el lema de su trabajo, que era de cara a la gente y de espalda al Parlamento. Entonces quise compartir esta pequeña escena que fue muy significativa y que circuló por todos lados y que por supuesto a todos nosotros nos puso muy orgullosos, digamos, ¿no? De esta mujer tan paralilacha que le da lo mismo que al día siguiente le hicieran el vacío el resto de sus colegas, salvo honrosas excepciones, porque estaba atentando contra la dignidad parlamentaria por el hecho de hacer estas cosas, de salir a defender a la gente. Sigamos entonces. Muy bien. Algunos antecedentes que me parece relevante que conozcamos todos. El primero de ellos, perdón, parece que paré de compartir. Algo me está pasando que no me deja compartir correctamente. Cuquita. Aquí estoy. Ahí sí. Ahí sí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Ok. Algunos antecedentes que es importante reconocer. El contexto personal y del país. Teníamos 17 años de dictadura encima.
el año 88, como contamos en la sesión del lunes, se había realizado el plebiscito del 5 de octubre del 88 del sí y el no. El Partido Humanista en ese minuto era parte del conglomerado de oposición, que era la Concertación de Partidos por la Democracia, y en ese contexto entonces se participó en elecciones en una modalidad bien distinta a la ley actual y a las características que existen hoy día, digamos, que hay que considerar. Porque a veces se dice, ¿por qué el PH nunca más volvió hasta ahora a elegir nuevos parlamentarios? Bueno, eran contextos muy distintos. Había solo dos bloques, la derecha y la oposición. La oposición iba unida y en el caso del Distrito 24 presentó una lista a la derecha y una a la oposición, cada uno con dos candidatos. Y en el caso de la lista de oposición, el compañero de lista de Laura era una persona de la socialdemocracia y fue Laura la que ganó, y en el caso de la derecha ganó María Angélica Cristi, que era una mujer muy de derecha de la UDI y que había sido alcaldesa por décadas en esa comuna. Así que cuando se hizo la campaña, obviamente encabezada por el PH, hubo mucha otra gente de otros partidos que también apoyó su candidatura y salió electa. Ese es un tema importante como contexto de lo que estaba pasando en Chile. Estábamos saliendo de la dictadura, una democracia totalmente controlada y llena de acuerdos extraños, ¿no? Un segundo elemento es que Laura no era una lideresa social en ese momento. No era una mujer que haya tenido roles de ser oradora pública, de salir a las plazas, no, ella participaba en ese tiempo en el movimiento humanista y su rol había sido más bien interno, orgánico, organizador. Ella tenía una función que era administrativa, había tenido algunos equipos que orientaba directamente, pero no tenía el perfil de la persona pública que habla en las calles o que habla en la televisión. De hecho, su primera aparición pública en televisión fue el año 88 en este programa que les contaba el otro día que se llama De cara al país, digamos, y que destacó porque habló de un tema del que nadie hablaba, que había 150.000 abortos clandestinos en Chile todos los años y que había una cantidad enorme de mujeres que morían por ese fin. Pero no tenía ese perfil, ¿ya? Por lo tanto, ella construyó un rol. No venía con eso integrado ni lo tenía dentro de su trayectoria. Ella construyó un rol social, que es un tema relevante porque a veces uno se autocensura y dice, pero es que yo no tengo esa capacidad, yo no tengo esa fuerza. Yo recuerdo, tal vez acá hay algunos amigos que estaban allí, en el primer discurso que hizo Laura siendo candidata en una plaza en Villa La Reina, ¿no? Que para quienes no conocen es como la parte más pobre de una reina, que en general es de nivel social más alto. El primer discurso público que hizo ella, que la presentó además un amigo nuestro que se llama César Agüey, fue un desastre para los que estábamos mirando ahí. No era una oradora exigua, digamos. Por lo tanto, se constituyó y se construyó su rol público, que es el que luego lo conocemos en escenas como la que acabamos de presentar. Y otro tema que es muy valioso es el tema de que ella, como todos nosotros, como cada uno de nosotros, y que es lo que va a trabajar en el taller Iván el sábado, tenemos múltiples virtudes. En el caso de ella, de las que yo recuerdo previas a que se hiciera un líder social, era una mujer sumamente trabajadora, estudiosa pero a rabiar, además muy sistemática en las cosas que hacía. Ella escribía todas las cosas que tenía que preparar, si había elementos discursivos los escribía, todo estaba. De hecho, cuando ella falleció, el recopilar sus libros no fue una pega tan difícil porque ella tenía todo escrito. Y era muy rigurosa en su trabajo y no le gustaba improvisar sin tener fundamento. Todas esas virtudes ella las puso al servicio de un proyecto colectivo desde un emplazamiento de paridad con los otros, atendiendo a que las virtudes de cada uno de los miembros del equipo que constituían la Diputación tenían que converger en una misma dirección, y eso es lo que iba a permitir que esto avanzara y no otra cosa. Y el otro tema es la inspiración, el desde dónde se hace lo que se hace. Ella no era una mujer popular, no era de condición económica pobre, era de condición económica alta.
Y cuando empezó a hacer actividad en el movimiento y después particularmente en los puerta a puerta en Peñalolén y La Reina, la verdad es que era interesante reconocer en ella, que ella además lo comentaba con nosotros, los que estábamos cerca, que le complicaba, que se encontraba con situaciones que no sabía cómo manejar. Y entonces hizo una cosa valiosísima y que la vamos a mencionar más adelante. El tema de hacer, de andar con una libretita, con un cuadernito, tomando nota de todo lo que la gente quisiera comentar. Ese tema, que es un tema a mi juicio sumamente valioso, es reconocer que la sabiduría está en el pueblo y que si ella o cada uno de los que estamos acá queremos ponernos al servicio de ese pueblo, lo primero que tenemos que hacer es escucharlo y no ir a decirle cosas, sino que escuchar para saber, para conocer, para aprender. Porque si nosotros vamos a ser voceros de ellos, lo primero que tenemos que hacer es escucharlo. Y eso es una cualidad muy inspirada de alguien que pretendía ponerse de rostro público de un proyecto colectivo, ¿no? Así que eso es un tema interesante, el contexto personal y del país, que ella se constituyó en una líder social que puso su virtud al servicio de un proyecto colectivo y el tema de lo que la inspiraba, desde dónde podía avanzar en esa dirección. Esta sesión se llama efecto demostración, ¿ya? ¿Y por qué se llama efecto demostración? Vamos a tratar de caracterizar lo que es un efecto de demostración. Tiene ciertas claves. Un efecto de demostración lo es en tanto marca una referencia, un camino, ¿ya? O sea, alguien de afuera puede mirarlo, observarlo y decir, yo quiero hacer algo similar a esto, porque esto me gustó, esto me identifica, yo quiero construir en esa dirección. Puedes hacer una cosa muy linda, muy interesante, pero si no la conoce nadie, no se va a convertir en un efecto de demostración. Tiene que tener esta cualidad que sea conocida y que marque una referencia a un camino. Un efecto de demostración también es demostrar en los hechos que algo puede arrancar desde otro lugar, o sea, tener una intención de fondo de otro tipo, que no es, por ejemplo, en la esfera política, la propia valoración que puedan hacer de mí, de mi capacidad, de mi inteligencia, de mi belleza, de mi dinero, de mis privilegios, de lo que sea, sino que arranca de un proyecto que realmente pretende ponerse al servicio del pueblo de Chile, ¿no es cierto? Y que se puede implementar, se puede hacer de un modo totalmente distinto como lo hacen los demás, ¿ya? Entonces, la gracia de esto es que no son palabras, sino que son acciones, ¿no es cierto?, que demuestran que se puede hacer desde otro emplazamiento y de otro modo, se puede implementar de otro modo. También una cualidad del efecto de demostración o una clave es que demuestra una sensibilidad distinta, con otros parámetros, donde cobra vida algo que es muy importante para el humanismo, que es hacer coincidir lo que se piensa con lo que se siente y lo que se hace, es decir, la coherencia puesta en acción, ¿ya? De este modo, desde este punto de vista, se constituye en una acción válida, porque se siente, uno lo siente cuando lo está ejerciendo, y se percibe, los otros lo pueden ver y lo pueden percibir, que esa coherencia está manifestándose en esa acción que se está demostrando para afuera. Y aquí está lo interesante, esto motiva a repetirla para quien lo está llevando adelante y a reproducirla para quienes la están observando. ¿Ya? Entonces, esas son las claves del efecto de demostración. ¿Ah? Lo es porque marca una referencia a un camino, es una demostración de que se puede hacer las cosas desde otro espacio, desde otro lugar y con otra forma, con otra implementación, da cuenta de una sensibilidad distinta que tiene que ver con la expresión de la coherencia y que como es coherente y se experimenta como acción válida, uno quiere, siente que es importante repetirla o en otro caso, el que está observándola, reproducirla, o sea, hacerla ellos también. Esas son las claves del efecto de demostración. ¿Qué característica tuvo este efecto de demostración? El primero de ellos es que tenía un sentimiento y un ideario, ¿ya?
de ahí arranca, de un sentimiento y un ideario que es el del humanismo universalista. Hace 2 días, cuando conversamos sobre el tema de la rebelión contra lo establecido, hablamos de lo que era la actitud humanista. En esa actitud humanista está sintetizado el ideario y el sentimiento del humanismo universalista. Segundo, ¿qué otro elemento tenía este efecto de demostración? Tenía un propósito, ser la voz de los que no tienen voz, que ese era un tema muy importante. O sea, si yo me voy a constituir, cualquiera de los que están aquí participando en esta sesión, quiere constituirse en la voz de los que no tienen voz, está inspirado por un propósito. Y por lo tanto, lo que se haga va a estar marcado de escuchar para poder con mi voz amplificar lo que otros me plantean. Soy la voz de los que no tienen voz. Lo tercero es que este efecto de demostración tenía una misión. Y la misión era constituir a Laura en una lideresa social. ¿Ya? Hacerla reconocible, hacer reconocible lo que ella planteaba, hacer reconocible lo que era su estilo, hacerla una referencia para otros. Y eso significaba constituirla en una lideresa social. Y además, otro elemento de este efecto de demostración es que tenía una estrategia, un modo de actuar, un vehículo desde el cual se iba a avanzar en esto de transmitir este ideario, con este propósito y con esta misión, que era de cara a la gente y de espalda al Parlamento. La estrategia es cómo te pones, ¿ah? ¿Qué vehículo tomas para poder trasladarte hacia donde tú quieres ir? Y te podrías poner cualquiera, pero en este caso se estaba planteando de cara a la gente y de espalda al Parlamento. Y aquí me detengo un poquito a mencionar una experiencia que ella transmitió luego cuando le correspondió apoyar las candidaturas municipales que se dieron el año 93, ¿ya? Y entonces invitó a los que eran los candidatos humanistas, algunos de ellos que estaban en Santiago, a irse a la rotonda de Quilín, ¿ya? Para quienes no conocen Santiago, la rotonda de Quilín es la puerta de entrada a Peñalolén, es la que junta Ñuñoa con Peñalolén, ¿ya? Y si uno se para en esa plaza y miras hacia la cordillera, puedes ver la municipalidad desde allá, ¿ya? Entonces hizo el ejercicio práctico con estos candidatos de hacer que se fueran con ella a mirar desde la plaza, desde la rotonda de Quilín, la municipalidad, y después hizo el ejercicio práctico de llevarlos a mirar desde la municipalidad la comuna de Peñalolén. Y sin darle mucha argumentación, sino que comentando acerca de lo que era la experiencia, estos candidatos pudieron darse cuenta que es muy distinto cómo yo percibo el mundo dependiendo de donde yo estoy parado. Si yo estoy arriba en la municipalidad, voy a ver ese mundo al que quiero representar desde arriba, pero si lo miro desde donde la gente mira, voy a ver que ese espacio de poder, que en ese caso era el municipio, eso es lo que está allá lejos, pero lo que lo contiene es toda esa población que finalmente elige a la gente. Entonces, desde esa perspectiva es muy interesante esta experiencia que hace vivir a esta gente, porque vamos a ver más adelante que uno de los roles, de las características que tuvo este proyecto, es que era muy pedagógico. Buscaba no solamente traspasar ideas, sino que además preparar a la gente de base, para asumir roles protagónicos dentro de este proyecto, ¿ya? Seguimos. Todos estos factores a los que me refería, sentimiento, ideario, propósito, misión y estrategia, no son palabras lindas, no son lemas de una campaña, sino que son el marco para la acción. Todo lo que se hizo en la Diputación, desde el diseño de actividades, la selección de temas, su implementación, su tono, su estilo, tienen como condición de partida los factores señalados. El sentimiento e ideario del humanismo universalista, el propósito de ser la voz de los que no tienen voz, la misión de que Laura se convirtiera en una lideresa social y la estrategia de actuar de cara a la gente y de espalda al Parlamento. El libreto, para que ustedes sepan, una vez que Laura ganó,
en la campaña que se hizo el año 89, a pesar de que estábamos dentro de la Concertación tenía 17 partidos, 2 de los cuales eran nuestros, el Partido Humanista y los Verdes. Solamente tuvimos 5 cupos para llevar candidatura. Del Partido Humanista, Laura, en el caso del 24, estaba Mario Aguilar, que fue candidato por Macul, San Joaquín de la Granja, estaba Ana Lom, que fue candidata en Quinta Normal y las otras comunas de ese distrito. Ana y Mario eran de los Verdes. Y en el sur teníamos un par de candidaturas a diputados, una en Villarrica, que fue Raúl Alarcón, Florcita Motúa, y Tomás Vice en el distrito donde está Victoria y todos esos pueblos que son de esa zona de la Araucanía. Y había un candidato a senador que estaba en la séptima región, ¿ya? En una región sumamente facha, digamos, donde efectivamente quien salió electo fue Jarpa, ¿no? Que era el presidente de Renovación Nacional. Bueno, de todos estos candidatos, finalmente se eligió a Laura solamente de los nuestros y se constituyó un equipo que se dedicó a hacer lo que se llamó el libreto. El libreto es como teatral, ¿no? Un libreto teatral que es como defines cuál es la escena, cuál es la historia, cuáles son los roles, etc. Bueno, se trabajó ese libreto. El libreto se definió en un retiro, o sea, el equipo se fue a trabajar a un retiro de varios días, donde la gente hizo trabajo personal para que cada persona se emplazara de manera adecuadamente y asumiera inspiradamente este intento. Lo que quiero decir es que esto no solamente fue un ejercicio intelectual, sino que fue un ejercicio también de emplazamiento personal, porque si te ibas a meter en un proyecto tan importante como este, que pretendía ser un efecto de demostración, no solo para Chile, sino para el mundo, ese equipo tenía que estar inspirado. No podía ser solamente gente que tuviera convicción, que fueran súper buenos técnicos, tenía que estar inspirado. Contenía primero que todo el sentimiento ideario, el propósito, la misión y la estrategia que mencioné antes. Como tácticas definió varios equipos de trabajo. Equipo político, por supuesto, técnico, que fuera un soporte de contenido para el trabajo de la diputada, que posteriormente se conformó como una organización que fue Corporación Futuro Humano, que se conoce como Corfú en su sigla, un equipo legislativo, donde participó nuestro amigo Juan Enrique, que no sé si ahora está presente, Juan Enrique Prieto, un equipo territorial, ¿ya? Que era el más grande sin duda y el más relevante, digamos, un equipo de comunicaciones porque, como explicaba antes, un efecto de demostración es tal porque se hace conocido, por lo tanto tenía que haber difusión de lo que allí se hiciera, y una cosa importante que era un equipo de acompañamiento a la diputada, tanto de acompañamiento afectivo, que se ocupara de ella, que la movilizara, etcétera, pero también que la ayudara a reubicarse en el momento en que se descentrara, la ayudara a recuperar su centro, la tirara para arriba, o sea, un equipo humano cercano, no solamente estas otras personas que tenían funciones específicas. Segunda táctica, evaluación permanente en equipo. ¿Ya? Este equipo se reunía de manera periódica a evaluar los avances o retrocesos que pudiera tener la implementación de este proyecto. Tercero, los temas del distrito se priorizarían en democracia directa. ¿Qué se hizo para definir dónde Laura iba a, no ella, sino que el partido iba a negociar que Laura estuviera en las comisiones dentro de la Cámara de Diputados? Una consulta popular. Y en esa consulta popular que se hizo, la gente optó por los temas en que quería que su diputada fuera su vocera, ¿ya? Y los temas que eligió, vamos a ver más adelante, fueron los temas de salud y los temas de vivienda, ¿no? Letra D, locales en distintas zonas del distrito, no solo un local central, una oficina del diputado, no, locales en cada zona del distrito. Entonces, en el caso de La Reina, había al menos un local en La Reina y uno en la Villa La Reina, que tenía una compositiva social distinta. Y en el caso de Peñalolén, había local en Lo Hermida, en Peñalolén Alto, en San Luis de Macul, y la oficina central estaba en La Faena, que es una de las zonas. ¿Cómo se financiaba esto? Bueno, muy importante, se financiaba con parte de la dieta parlamentaria. Porque Laura, y eso era parte del proyecto, solo recibía para sí, como su remuneración, el equivalente al salario medio que recibiría una profesional de su área.
todo el resto que no correspondía a lo que hubiera ganado como trabajando en una empresa cualquiera, se dejaba para el proyecto y se ocupaba en la implementación de locales en cada uno de estos sectores barriales del distrito. Un tema táctico muy importante. Y otro tema muy importante, rendición de cuentas periódicas a los electores en encuentros masivos en el territorio. Si el lema es de cara a la gente, bueno, hay que rendir cuentas. Si se presentó una ley de responsabilidad política, bueno, aunque no se aprobara en el Congreso, teníamos que ejecutarlo. Y se hacían unos eventos extraordinarios, que después podemos dar un espacio para testimonio a los que estuvieran ahí, unas porotadas en unos gimnasios que preparaban las mismas vecinas, de las mismas que ahora seguramente organizan las ollas comunes, y la gente se sentaba a comer poroto y la diputada explicaba públicamente lo que había hecho, lo que le había resultado, lo que no le había resultado, las cosas que pensaba hacer, rendía cuenta pública periódica a sus electores, ¿ya? Y pedía también feedback de los electores, obviamente. Y eso también lo plasmaba en documentos que eran difundidos masivamente en la gente de ese distrito. El otro tema era el rol público de vocería permanente de los conflictos sociales que afectaban al pueblo. En este emplazamiento de cara a la gente y de espalda al Parlamento, el rol era interpelar al poder, es decir, golpearlo, no quedarse callado ante nada. Obviamente ese tipo de situaciones en varias ocasiones hacía que llamaran a los dirigentes del partido, que cómo es posible que la Laurita diga A, B, C. Pero bueno, acá la misión, era ser la voz de los que no tienen voz, por lo tanto, ella tenía esa función y se amplificaba con la acción de todos estos equipos que mencioné anteriormente. También otro tema importante como táctica de este libreto es la acción directa en la resolución de conflictos. No solamente denunciar temas o plantear qué es lo que habría que hacer, sino que ejecutar. Y eso fue muy importante para los enfermos de VIH en esa época, los que eran portadores de VIH, porque en Chile no existía ninguna protección para ellos. Entonces se implementó un acuerdo con un amigo que también era humanista, que era canadiense, y se consiguió traer medicamentos para el VIH que se le entregaba gratuitamente a la gente. Eso era muy importante. No solamente decir, sino que además hacer. Lo mismo en el caso de vivienda, ¿ya? Una de las tácticas fue la organización, que la vamos a ver más adelante, de territorial, pero se armaron centros de acción de la vivienda y se gestionó para que la gente tuviera su vivienda y se quedara viviendo en su comuna, que era muy importante, o al menos cerca, y se logró, que fue también importante en ese periodo de tiempo. Muchos centros de acción de la vivienda consiguieron vivienda o en Peñalolén o en Ñuñoa, que estaba justo cruzando Américo Vespucio. Otro tema importante era la internacionalización del proceso. Laura fue la primera diputada humanista de la historia, pero el Partido Humanista estaba en 40 países. Por lo tanto, era muy relevante lo que se hiciera con este proyecto de diputación en Chile. Era una referencia para el mundo, no solamente una referencia para nuestro país. Por lo tanto, siempre se mantuvo ese vínculo y esa relación con la Internacional Humanista y con todo el movimiento humanista en el resto del mundo. Otro tema era la organización de la base territorial. También hay un elemento de contexto ahí muy importante. La dictadura destruyó el tejido social, lo destruyó. Las juntas de vecinos tenían dirigentes designados, así como en las universidades tenían dirigentes designados, también en las juntas de vecinos designados por el gobierno de turno, que eran gobiernos de derecha, y la gente se empezó a organizar para luchar contra Pinochet, pero ellos no tenían trayectoria ni tradición de ser orgánicos. Entonces se apoyó, de hecho se instaló Corfú, que era la organización que trabajaba en este equipo y se dedicaba a eso, una casa en Peñalolén, cuya única misión era ayudar a articular estas intenciones humanas en organizaciones de base en torno a los conflictos de salud, de vivienda, mujeres, niños, jóvenes, lo que fuese, y además cualificarlos para que supieran cómo moverse ante la institucionalidad, en roles, etc. Y por lo tanto, eso fue muy significativo porque varias de esas organizaciones persisten con mucha fuerza hasta el día de hoy. Y por último, una relación estrecha y permanente con la orgánica partidaria y sus organismos de apoyo. Eso me parece un elemento muy
rescatable, que si uno quisiera hacer un paralelo con el día de hoy, tal vez no es lo que se está produciendo en términos generales, y me parece que es vital porque una representación como un diputado, diputada, un concejal, un core, un alcalde, está allí porque fue parte de un proyecto colectivo y por lo tanto la retroalimentación mutua que tiene que ver con la orgánica partidaria me parece que es clave y ahí se mantuvo con mucha intensidad. Es más, el local central desde donde operaba la Diputación en el centro de Santiago era el local partidario, no era un local distinto, ¿no? Acá al lado del Cerro Santa Lucía, en un lugar muy, muy bonito. ¿Ya? Pasamos a otro tema que tiene que ver con las temáticas que abordó este proyecto de diputación. Y las temáticas eran, primero que todo, aquellas que contribuyeran a superar el dolor y el sufrimiento de la gente. Ese era ¿cómo decir?, el marco desde el cual se seleccionaban las temáticas a abordar. No era cualquier temática, un vocero o vocera en este caso, no habla de cualquier tontera, habla de las cosas que son de interés en este caso para este proyecto colectivo. Y lo que le interesa a este proyecto colectivo es contribuir a superar el dolor y sufrimiento de la gente. Entonces, ¿de dónde provenía la selección de esas temáticas? En el Distrito 24, en Peñalolén y La Reina, como dije antes, a través de una consulta popular, que priorizó en esa consulta salud, entonces Laura fue presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, y vivienda, trabajando en los centros de acción de la vivienda. Esos eran los temas prioritarios respecto al distrito por el cual ella fue electa. Luego está los grupos discriminados. Y ahí, o sea, siempre se habla de las minorías discriminadas, pero la verdad es que los discriminados somos la mayoría, ¿no? Entonces trabajó muy fuertemente por los derechos de las mujeres y ella era feminista, absolutamente, en su forma de mirar el mundo, ¿ah? Porque acá a veces se confunde el feminismo y se dice que la antítesis del machismo. No es así. El feminismo es una filosofía de vida, es un emplazamiento, es un modo de querer ver la sociedad que se organiza, ¿no es cierto?, más horizontal en la toma de decisiones, etcétera, donde en realidad la lucha es contra el patriarcado, que es una forma mental sobre la cual se ha organizado en general nuestras sociedades. También los derechos de los jóvenes, de los niños, de los pueblos originarios, los enfermos de VIH, trabajadoras de casa particular, que era un segmento que nadie reconocía, que no tenían absolutamente ningún derecho, que eran los últimos esclavos que existían en nuestro país, digamos, ¿no? Y se trabajó con ellas y se elaboraron proyectos para que ellas también tuvieran derechos laborales, las trabajadoras de casa particular. Y el tercer grupo de temas son temas país. Entonces, por supuesto, ahí estaba el tema de los derechos humanos, el tema de la democracia, o sea, siempre se planteó la necesidad de transitar desde la democracia formal, que fue la que estaba implementada y hasta hoy día, hacia una democracia real o participativa, los temas del feminismo, ¿ya? O sea, Laura en sí misma era una representante feminista, no solamente por lo que decía, sino por cómo se emplazaba en las relaciones de poder, sobre la paz y el desarme, sobre las diversidades, sobre la protección del medio ambiente, y un tema específico fue el tema de la salud reproductiva, que hablaba de la educación sexual, el tema del embarazo adolescente, el tema del aborto, como temas muy, muy relevantes que atañían a más de la mitad de la población chilena. Estas temáticas se abordaron y trabajaron directamente con las y los afectados. Aquí no había un grupo de expertos que se trabajaba aparte y entonces ahí de lo que se le ocurría, no, se trabajaba directamente con los grupos afectados por cada uno de estos conflictos y además con quienes habían desarrollado trabajo en esa área. Entonces estaban ahí incluidas las habitantes del distrito, mediante la consulta popular, movimientos sociales que trabajaban cada uno de estos temas, víctimas de discriminación, porque habían sido afectados directamente, activistas en estas áreas, que aunque no estuvieran organizados en grupos grandes, eran grupos que se manifestaban permanentemente, organizaciones no gubernamentales y también expertos chilenos, y dado que el humanismo estaba instalado en todo el mundo, también expertos extranjeros que colaboraban en el desarrollo de estos temas y los traducían en acciones, en propuestas, en proyectos de ley y en discurso público. El estilo que tenía esta diputación.
Primero era alegre y con mística, con fe en el futuro. Aunque denunciaba, aunque hacía pública la discusión con lo establecido, siempre era alegre, en el sentido de que teníamos que superar esa etapa prehistórica por una nueva, y entonces habría futuro respecto de eso. Esto se complementaba además que el estilo era con escucha activa y atenta. Entonces ahí el emplazamiento, de ahí el cuadernito, era que la gente sabe lo que necesita y es sabia. O sea que el conocimiento de qué hay que resolver y cómo está al interior de cada uno, y lo que hay que hacer es que aparezca. Y la forma activa es que yo tengo mi cuadernito y voy por los espacios preguntándole a la gente qué es lo que necesita y cómo cree que se puede resolver. Y por supuesto en la siguiente, la de vuelta es, bueno, ya, pues organícense, que es un tema que vamos a ver más adelante. Totalmente irreverente, cuestionando lo establecido, no solo en términos de contenido, sino que de forma. O sea, esta comilla salida de madre del ala, mandando a la punta del cerro a los que estaban en el Parlamento porque no estaban apoyando a la gente que estaba siendo violentada, no estaba bien visto. Había que ser compuestito. La dignidad parlamentaria tenía que ver con ser gente bien portada. Y hacer estas cosas estaba totalmente fuera de lugar. Entonces, parte del estilo tenía que ver con esa irreverencia, con salir con aquello que siento del modo que lo siento. Si ustedes se fijan, ella en su discurso no dice ningún garabato, pero dice con intensidad lo que quiere decir y hace referencia a las temáticas con mucha fuerza hasta el punto de decir, me dan ganas de renunciar a este parlamento que no representa a nadie, digamos, que fue muy fuerte, ¿no? Tal vez mucho más fuerte que decir un garabato. Con propuestas. El estilo con propuestas no solamente diseñaba caminos de solución, por ejemplo, un proyecto de ley, por ejemplo, una propuesta específica que pudiera implementarse en el largo plazo, sino que también concretando implementaciones prácticas, como decíamos, el banco de medicamentos para los enfermos de VIH, pues si no esa gente se moría. No podías esperar a que surgiera una ley, que de hecho surgió varios años después de que ella murió, para que hubiese acceso a los medicamentos de parte de los enfermos de VIH. Había que tener remedios para los enfermos de VIH, por lo tanto se gestionó que eso estuviera disponible. Que fuera convocante. Los cambios no lo hace el personaje que sale públicamente. Los cambios se hacen con todas y todos. Por lo tanto, no solamente admírenme porque yo soy chora y soy capaz de decir estas cosas que son tan fuertes y que a ustedes los conmueven, sino además les decía a la gente, hay que hacerse cargo. O sea, por eso decía, cuando ibas al barrio, a la Villa Las Torres, en San Luis de Macul, una población de gente trabajadora, con mucha pobreza, y entonces había mujeres que vivían de allegada, y les decía, bueno, organícense y formen un centro de acción de la vivienda, y si se tienen que tomar un terreno, háganlo. De hecho, lo hicieron. Lo hicieron en ese espacio y finalmente eso produjo ciertos cambios que esas familias pudieron lograr sus casas, ¿no? Entonces es convocante, los cambios se hacen con todas y todos. Y también pedagógica. Colabora en la organización de la gente, pero esta diputación también cualificaba en términos personales estoy hablando de trabajo personal, para mantener un centro, para estar distenso, para ser capaz de tener comunicación directa con otros, para reconocer y potenciar las propias virtudes, trabajo personal, para la transformación social, o sea, organizarse con otros para transformar el medio en el que estabas viviendo. Entonces, me falta el último elemento del estilo, que es el sello propio. Laura no era igual a ninguno de los demás diputados, ¿no? Ella era frontal, con su forma, con su estilo, pero era cariñosa. No era bruta, era delicada, se arreglaba, siempre andaba muy linda, ¿no? No usaba estas cosas de dos piezas, súper formal como de oficinista, no, tenía su propio estilo de pinta, de ropa, que ella le hiciera sentir cómoda. Iba al Parlamento con zapatillas y eso le gustaba. Hoy día es normal, en esa época no lo era. Tenía un sello propio, un estilo reconocible, ¿ya? Que era el sello y el estilo de Laura Rodríguez. Vamos a pasar a otro tema.
que tiene que ver con Lala como referencia de vida. Ya vimos un poco quién era ella, vimos la forma como se enfrentaba a lo establecido, vimos cómo se construyó este proyecto y dijimos que habían ciertas características que tiene que tener un efecto de demostración, ¿no es cierto? Que además para poder llevarlo adelante se construyó un libreto y ese libreto tenía determinadas prioridades, ¿no? Tenía unos equipos que trabajaban, tenían una forma y un estilo, una metodología de funcionamiento, tenían además ciertas tácticas específicas a implementar y se abordaban los temas siguiendo, por supuesto, todo ese libreto, no solamente en cómo se detectaban, sino cómo se asumían y cómo se difundían públicamente. Pero había una cosa que no estaba en el libreto. En el libreto nunca estaba que Laura se iba a enfermar. Ya a fines del año 92, más o menos, de haber sido por octubre del 92, de hecho estaba yo presente en la sede que había en Avenida, ¿cómo se llama? En la zona de Gaña, en Peñalolén, después de una actividad que había habido con el PNUD, con gente con el tema de la vivienda, y estábamos en una reunión de evaluación, porque como dije antes, parte de las tácticas era la evaluación permanente, y de pronto ella se marea y casi se cae, se pierde el equilibrio. Y en ese minuto se llama a su médico y el médico la llama de urgencia y entonces detectan que está enferma. No estaba en el libreto que ella se fuese a enfermar, ni que fuera a partir antes de terminar su periodo, ¿no? Pero el testimonio, la referencia que terminó dando Laura, aun cuando sabía que esa enfermedad había que darle la pelea, pero era muy difícil que se recuperara, era que nos enseñó a todos nosotros, a los humanistas, pero también a toda la gente que estaba en su entorno, que la quería, e incluso a los que no la querían, porque eran sus opositores, que en realidad uno siempre tiene que tener copresencia de que uno es finito, que hay una finitud, y por lo tanto que es mucho más importante darle sentido a la propia existencia. El tiempo de cada uno no es ilimitado, tiene un límite. Y la conciencia trata de buscar que hay más allá, pero igual tiene un límite. Cuando mueres no sabes lo que pasa después. Bueno, y si eso es mañana, ¿qué fue lo que hiciste con tu vida? ¿Al servicio de qué causa pusiste tus mejores talentos, tus virtudes, ¿no? ¿Cuál fue tu propósito en la vida? Esta experiencia de Laura, con este nivel de visibilidad, con la valentía que ella tenía, dio un testimonio que yo creo que fue un aprendizaje gigante para muchísima gente. Laura enfermó durante su periodo parlamentario, luchó para recuperarse de su enfermedad con mucha fuerza, pero nunca abandonó su misión. Recuerdo una cosa muy conmovedora que fue el acto de entrega de títulos de dominio a personas que se habían construido como centros de acción de la vivienda en Peñalolén y que en el gimnasio Manuel Plaza, que está en Ñuñoa, en Santiago, le iban a entregar los títulos de dominio. Y ella ya estaba muy enferma y dijo, yo quiero ir. Y obligó al equipo a subirle a una silla de ruedas y a ir a ese lugar, porque era un hito muy importante. No abandonó nunca su misión, aunque estaba en una situación de salud muy, muy debilitada. Sin duda, Laura Rodríguez dio cuenta de la grandeza de su espíritu y dio testimonio de que la vida no tiene sentido si todo termina con la muerte. Para finalizar, amigos míos, quiero colocar un videíto que edité de varias ediciones que de alguna manera sintetiza en las palabras de Laura y en cómo fue en la ceremonia de su despedida la síntesis de lo que fue este efecto de demostración de la Diputación de Laura Rodríguez. Porque aborda los contenidos, aborda el rol, aborda el tema del tema de la muerte, de la relación que tú tienes con la finitud, y también hablas de lo que pasa más allá cuando tú mueres. Entonces me pareció significativo que lo podamos compartir. Así que lo paso a mostrar.
Las encuestas dicen que a la gente no le interesa la política. Yo creo que la gente percibe muchas veces que a los políticos no le interesa la gente. Es decir, hay temas del vivir cotidiano y de la existencia cotidiana, de sus sufrimientos de día a día, que no están en la agenda política, que no se toman en cuenta. Entonces somos muy hábiles para tratar grandes reformas constitucionales, para llegar a grandes acuerdos, que son importantes, no lo discuto, pero muchas veces lo importante deja de lado lo urgente. Así era este ingeniero civil industrial. Tenía 35 años. A fines de la década del 60, participó en el movimiento Silo. Muchos años más tarde, colaboró con la fundación del Partido Humanista, donde llegó a ser proclamada candidata a la presidencia de la República. Estaba casada con Darío Ergas. Su hijo Simón, con sus juegos y bromas, le ayudó a soportar la espera, según confesó, porque ella sabía que iba a morir. Un tumor cerebral que se propagó como cáncer le fue extinguiendo su energía vital. ¿Su vida cómo la calificaría usted, diputada Rodríguez? Yo la calificaría sobre todo una vida muy alegre, muy entusiasta y por sobre todas las cosas con mucho futuro y con muchas cosas por hacer. Con esa entereza y con ese optimismo verdaderamente admirable, Laura Rodríguez Ricomini se preparaba a los 34 años para comenzar un penoso tratamiento de radioterapia. Operado un tumor canceroso en el cerebro, la única representante del Partido Humanista Verde en el Congreso respondía con una sonrisa a la noticia de un diagnóstico cada vez más negativo. El cáncer, detectado en 1985, avanzaba. Ello, sin embargo, no modificó en lo más mínimo la lucha que desde el comienzo de su vida pública, como dirigente político primero y como parlamentaria más tarde, dio por temas que consideraba de suma importancia. En foros y entrevistas defendió con vehemencia la necesidad de una ley de divorcio vincular en Chile y formuló el proyecto respectivo. En el Parlamento presentó iniciativas legislativas en ayuda de los enfermos de SIDA, de la preservación del medio ambiente y de la defensa de las minorías indígenas, pero sin duda que su preocupación fundamental fue acabar con las situaciones de desigualdad de la mujer chilena. Porque creemos en esos fuertes lazos afectivos que unen al núcleo familiar y porque tenemos por sobre todo fe en el ser humano, es que estamos absolutamente convencidos que una ley de divorcio vincular viene a generar justicia social y humana a quienes sufren el conflicto de un fracaso. El pueblo de Chile quiere ver a nuestro gobierno jugando un rol activo en favor de la paz y apoya la postura de neutralidad que se ha adoptado frente al conflicto del Golfo Pérsico, no colaborando con esta absurda guerra. Hay tanta gente hoy en día tratando de aprender sobre la protección del medio ambiente. Sin embargo, toda esa sabiduría está en ellos que saben cuidar la tierra. 6 años luchó contra la enfermedad que acaba de quitarle la vida, un tiempo que, según dijo, le sirvió para pensar y enfrentar el tema de la muerte. Muchas veces tú vives, pero vives por pasar el tiempo casi, sin ningún sentido, sin ningún proyecto. Entonces yo creo más bien que el tema de la muerte es una complicación tanto para ti como para mí, como para la gente que nos está escuchando. Todos nos vamos a morir. Quizás para mí es un poquito más evidente, pero en realidad creo que todo el mundo debería tomar un poquito conciencia que todo tarde o temprano vamos a morir. En estas situaciones tú te vas preparando mucho más para la vida, para descubrir qué es lo importante en la vida de lo que tú estás haciendo. ¿Está por el aborto usted? No, yo estoy porque se estudie y se investigue la situación del aborto en Chile. Es decir, ¿cuántos abortos hay en Chile? Tú sabes que hay 150.000 al año, abortos clandestinos, que implican muerte, que implican dolor. Y eso no se ha estudiado, no se ha investigado exactamente. Yo creo que nadie está a favor del aborto, primera cosa. Lo que sí se requiere es hacer un diagnóstico de la realidad y no esconder el problema. Y lo que soluciona el divorcio es que existe un amparo legal para el hombre, para la mujer y también para los niños, cosa que no existe hoy en día en Chile. Y además soluciona el hecho que existe una ley justa para todos y no solamente para los que pueden pagar y pueden mentir. Bueno, creo que el servicio militar, en definitiva, es una actividad que te enseña a usar armas, te enseña a matar a otros seres humanos. Y yo creo que debería ser opcional,
que no puede ser que a nadie se lo obligue a portar armas y a nadie se lo obligue a aprender a matar a otros seres humanos. Bueno, el virus de altura creo que es algo que le sucede a mucha gente que está en cargos públicos, en cargos políticos o no políticos, también le pasa a los artistas a veces, ¿ya? Y el virus de altura es cuando la gente cree que ha llegado a cierto cargo por sus propias cualidades y no porque ha habido todo un aporte de mucha gente. Y entonces en el fondo ¿qué empieza a pasar? Que se empieza a creer la muerte. Y como se empieza a creer la muerte, olvida todo el trabajo que ha habido detrás para llegar a ese cargo y se olvida de la gente. Y al olvidarse de la gente empieza a tomar decisiones en contra de la gente. Eso es lo más lamentable. Y eso cuando le sucede a los políticos es muy peligroso. O sea, muchas veces tú ves una persona que se compra un auto, por primera vez sale a la calle y con el auto se cree la muerte frente a un ciclista. Y es capaz de atropellarlo incluso, porque no lo ve, porque está tan embebido en esto de que con el auto se cree que se ha transformado, que en realidad el virus de altura está en todas partes, creo. Es falta de humildad, es falta de reconocimiento. ¿Qué es para usted la dignidad parlamentaria? La dignidad parlamentaria. Sí. Bueno, la dignidad parlamentaria, una cosa es para mí y otra cosa es para los parlamentarios, parece. Porque a mí me han criticado mucho gestos que he tenido, actitudes que he tenido en el Congreso, porque me han dicho que atentan contra la dignidad parlamentaria. Pero la verdad es que creo que la dignidad parlamentaria se gana en la medida en que uno representa a la gente. Y no por tener una actitud, no por tener una ropa tal cual, no porque use o no use zapatillas, sino que en la medida que realmente represento a las personas, soy más digno. Me parece una medida muy interesante, porque creo que nadie quisiera que uno de sus hijos se contagiara de SIDA. Y creo que nadie puede negar, porque estamos entre gente grande, entre gente adulta, sobre todo hasta ahora, puede negar que los jóvenes tienen relaciones prematrimoniales. De modo que, reconociéndose la realidad, yo estaría de acuerdo a que a los jóvenes se les entregaran preservativos. Creo que no existe crisis moral, sino que más bien existe una moral en crisis hoy en día. La moral en crisis que, en realidad, aquella moral que discrimina, aquella moral que lo ve todo desde el punto de vista del dinero, aquella moral que cree que las cosas no hay que discutirlas, esa es la moral que está en crisis. En los entornos, miles de residentes de Peñalolén y La Reina, distritos que ella representaba en la Cámara, despidieron a su diputada. Por la tarde se efectuaron sus funerales en el cementerio general, hasta donde llegaron autoridades de gobierno, parlamentarios y sobre todo sus partidarios. Lala, eres maravillosa porque te construiste. El momento más emocionante se vivió cuando el marido de Laura Rodríguez hizo uso de la palabra. Lala, te fue encomendada una misión única en el planeta. Tenías que convertirte en un líder social, transformarte en la voz del pueblo. Tenías que estar de cara al pueblo y de espalda al Parlamento. Quiero decirte hoy día que fue brillante, brillante, estuvo muy bien. Quiero gritar con sentimiento profundo y rebeldía sincera: Laura Rodríguez vive. La filosofía siloísta, aquella que prodigó Laura Rodríguez, fue el único ceremonial de su despedida, con una reflexión recordando que Laura Rodríguez, aunque no creía en otra vida, sabía que sus obras en este mundo seguirán manteniendo la vida. Me gustaría dejar un proyecto, una sociedad caminando hacia el futuro humanista, hacia la nación humana universal. Ahí quedamos, amigos, con esta presentación. Así que, no sé, yo veo acá algunos amigos presentes que vivieron, compartieron la experiencia de esos pocos años. Algunos los conocíamos a Laura de antes, pero el proyecto de la Diputación que empezó en marzo de 1990 y terminó en julio de 1993, que nos pudieran comentar algún testimonio de su experiencia, ¿no?
los que se animen. Veo por aquí a la Susi, veo a Juan Guillermo Osa, no sé si alguien más de los presentes tuvo esa oportunidad, la Lali. Bueno, lo que puedo decir yo que Lala fue una amiga, fue una compañera, fue un par, fue una mujer valiente, adelantada para su época, por supuesto. Era una gran mujer, una gran líder, una gran amiga, y con una alegría hasta el último momento, digamos, como disfrutando la vida, disfrutando del hacer, de su propósito, de lo que ella iba logrando, estar con la gente, para ella era lo más importante. Realmente nos representaba y nos inspiraba en ese momento en que estábamos trabajando duramente en una apertura del partido en Chile, incipiente, nuevo, chiquitito, y que lo hizo crecer mucho, y que todavía está presente en todos nosotros. Eso puedo decir. Gracias, Lali. Bueno, yo también voy a decir algo, ya que me mencionaste, Leti. Recordad que, bueno, tanto Leti como yo estábamos en aquel tiempo cuando el movimiento estaba organizado dentro de la misma línea en la que la Lala estaba, ¿no? Yo en ese tiempo, cuando pasó todo esto de la misión de Lala, creo que recorrió el mundo. Yo estaba viviendo en España entonces, y obviamente que era todo un tema porque el movimiento se había cancelado para darle fuerza en ese momento a lo político en Chile, dadas las características particulares que se habían dado en este lugar. Entonces, Lala lideró esto y a mí me tocó estar a su lado en algo que quiero, bueno, que vale la pena, digamos, que la gente que no la conozca, que no la conoció, quiero decir, sepa. No he visto a nadie tan pulcra y tan dedicada a su trabajo interno. Era impresionante, de una precisión, de un estar en tema, es decir, era una persona que se ponía una campana y su misión, su proyecto, tenía tanto sentido para ella que obviamente le hacía, era un reto de transformación, como bien dijiste, Leti, en todas estas cosas de cambio de roles y todo aquello, que efectivamente no solo transformó afuera, sino que se transformó ella, y no lo hizo por casualidad, lo hizo con esfuerzo, con dedicación, con trabajo, y además de todo, aprovechando todas las herramientas que el humanismo brinda. Eso es lo que quería sumar. A ver, estar en un retiro con ella era realmente subir el nivel de los que estábamos presentes en ese trabajo. Eso. Gracias, Juangui. Susana. Sí, gracias por la presentación. Tú sabes, Leti, todo lo importante que para mí es la Lala. Sí. Tanto que me conmueve hasta el día de hoy. Y a mí. Hay varias cosas que son muy importantes y que yo siento que tienen mucho sentido, como de lo más mínimo, comillas, hasta lo más importante, como ella de cara a la gente, ¿no? Pero en la intimidad, creo que esto se lo comenté en algún minuto a la Cookie,
en la intimidad profunda, para mí lo que más me cautivó fue, o me dio una señal, fue su humildad y fue ese no saber, ¿no? Esa mujer tan simple, tan tímida, porque a mí eso me causó mucho impacto. Cómo ella, siendo tan tímida, tan reservada, tan observadora, se transforma y se constituye en la tremenda mujer. Porque yo recuerdo en esa época, en donde estábamos en reuniones con el Pepe Fere, y que habían otras mujeres que eran bastante peleadoras, y ella solo observaba el comportamiento que teníamos en todo el conjunto. Yo no estaba en el equipo como tú, en el equipo de diputación, pero yo sí estaba en el territorio. Estábamos en el armado territorial de los equipos en los cuales se constituyeron como centros de acción, ¿no? En la vivienda, como tú decías, y en la urbanización de las mujeres, por sobre todas las cosas. Hasta el día de hoy a mí me conmueve cuando hemos hecho recorridos de puerta a puerta, que se le recuerda tal como en aquellas épocas nuestras, se le recuerda diciendo, yo a la Laurita la tuve aquí. Yo gracias a la Laurita aprendí a expresarme. Gracias a la Laurita soy dirigente. Hace 2 años atrás estábamos con los temas del mensaje con el Dario y resulta que una chica que estudió conmigo en La Hormida me confiesa, y nos confiesa porque estábamos con el Dario y con un dirigente de la municipalidad, nos confiesa que ella había conocido a la Laura como cuando ella tenía como 9, 10 años, que era una cabra chica corriendo en las caravanas que nosotros armábamos. Que su mamá la había alentado a que saliera a ver a esa mujer que era rara. Oye, le decía, sale, que anda a ver que esta mujer a ti te va a gustar porque es rara. Y resulta que la Pao hoy día es dirigente de la Junta de Vecinos del Parral, donde estuvo la Cristina Huencales también, ¿no? Y ella dice que su modelo, tal como lo dice la Cristina Huencales, su modelo de dirigencia es la Lala. Entonces, esta cosa como que tú bien planteas, cómo se construye ese ser humano tan potente, cómo va transitando para expresar sus mejores virtudes. Y la humildad, porque ella siempre hizo un acto de reconocimiento de los atributos del conjunto, tenía esa capacidad de mirar más allá del propio equipo y de expresarlo, y también cuando ella se equivocaba, de enmendar los errores. Y por eso es la síntesis del libro, ¿no? El virus de altura. Hay mucha gente que cree que ese libro es como algo que se le ocurrió, ¿no? No, es porque ella lo vivió en carne propia y cada vez que ella cometió un error, fue capaz de reconocerlo y reparar doblemente, ¿no? Las conversas con el Ricardo, o sea, hay un montón de personas a su alrededor que supieron que efectivamente la Lala tenía esa capacidad de la humildad, porque reconocía cuando hizo el acto de reparar doblemente.
Eso. Gracias, Susi. Gracias. Bueno, no sé si a alguien le gustaría comentar algo. A mí me pasó, por eso decía que cuando estuve haciendo esta recopilación y esta sistematización de la experiencia, que pucha, teníamos muy poquito tiempo, me pasé cookie, pero la verdad es que no era posible recortar porque había que tratar de comprender un poco lo que implicó este proyecto, ¿no? Como un proyecto de un conjunto humano, de gente, la mayoría de ellos muy jóvenes, de gente sin ninguna experiencia en el campo político, ninguno. Yo he escuchado acá en los encuentros que hemos tenido que hay varios que dicen yo nunca he participado en un partido. Bueno, de nosotros tampoco, cuando estábamos en esa época. Y lo que sí nos parecía es que el modo en que los partidos funcionaban no era el que nosotros queríamos para el nuestro, y por lo tanto el único modo era hacerlo de manera totalmente opuesta. Y de alguna manera esa construcción que partió con ese libreto al que yo comentaba, ¿no? Que parte además de un trabajo, de un ejercicio de trabajo interno de las personas que estaban ahí, que componían ese conjunto, y que tenía que estar suficientemente inspirado para llevar esto adelante, porque lo que dice la Susi es cierto. O sea, tú llegas a un espacio como el ejemplo de que la misma Laura plantea de la primera vez que te compras un auto y sales a la calle. Tal vez hoy día no es tan así, pero hace unos años sí, te sentías así, el capo di tutti. De hecho, hay varios compañeritos que uno conoce que se suben al auto y se convierten en energúmenos, ¿no? Claro, te empieza a pasar que tú llegas a un espacio. Yo de repente trato de ponerme en el lugar de nuestros amigos que son hoy día parte de la convención y que llegan a un espacio donde los reciben, donde están en unos edificios gigantes, donde son personajes, etcétera. Te pasan cosas, y como tú no pierdes el cable a tierra, no pierdes el propósito desde el cual arrancaste para asumir esta función. Es estar en contacto con ese conjunto humano que te puso allí permanentemente, ¿no? El estar permanentemente, además, registrando lo que te pasa, reconociendo lo que te pasa, y lo que dice Susana es muy cierto. El virus de altura, como libro, que pareciera ser una recomendación para otros, la verdad es que solamente fue posible que emergiera y se transformara posteriormente en un libro porque Laura también empezó a sentir los síntomas y no le gustaron los síntomas, ¿ya? Y entonces, ¿cuál fue la vacuna contra el síntoma? Bueno, estar permanentemente con cable a tierra y estar en contacto con un conjunto humano que iba construyendo en conjunto con ellos y que por supuesto era mucho más amplio que las personas que podían estar en ese equipo político. Yo no estaba ahí, yo estaba en el espacio de formación de gente de la base social, estaba en Corfú y que hacíamos investigación para preparar los proyectos de ley, ¿ya? Esa era la función mía, no estaba en el equipo de los que andaban con la lala para todos lados, digamos, ¿no? Pero estaba ese equipo y estaba todo el resto de la gente que era la más importante. Entonces, imagínense lo que significa exponerse y juntar a cientos de personas en un gimnasio a comer poroto y a dar cuenta de tu función. Ese es un acto de exposición intencional muy importante que se preparaba con mucho ahínco. Preparábamos unas presentaciones que fueran fáciles, que fueran sencillas, pero que fueran de verdad. Donde una de las cosas es reconocer, tratamos de hacer esto, pero no nos resultó. O sea, ser capaz de ser transparente sin que existiera una ley de transparencia, ¿no? Y el tema de ser parte de un proyecto colectivo yo lo quise poner en la presentación también porque esto de que teníamos, ¿te acuerdas, Susi? Locales en cada lugar, algunos eran unos locales piñufles, pero no importa. Tenía que tener presencia esa diputación en cada espacio territorial, aunque fuera una casita de madera chiquitita, pero la gente, esa era la diputación. La diputación no era la oficina central, ni Victoria Subercazón, donde estaba el local central del partido, no, la diputación estaba donde estaba la gente, ¿ya? Y eso no se hubiera podido financiar si no fuera porque ella se dio, yo diría que el 70% de la subieta parlamentaria. Ella se quedaba con el 30% para sus gastos y el 70% lo aportaba para poder financiar esto, porque eso era ser parte de un proyecto.
Entonces, bueno, como esta escuela se llama Laura Rodríguez, yo creo que hay que siempre aprender de las mejores experiencias y creo que esta ha sido de las mejores experiencias que hemos tenido. Y sin duda uno podría quedarse en la, no sé, anclado a la imagen solamente de esta mujer, pero hay que entender que esta mujer encarnó un propósito y ese propósito es un propósito transversal que compartimos los humanistas. Por lo tanto, cualquiera de nosotros puede constituirse en una referencia para otros. Bien dicho, bien dicho. Eso, queridos amigos. Comentarios, no sé si quiere alguien comentar algo. Ya, a mí me quitaste la palabra, ya lo dijiste lo que quería decir. De las amigas y amigos que no han hablado. La Claudita. Ah, no, ¿sí? Hola, buenas noches. Hola, Claudia. Chuta, yo soy súper sentimental y se me cayeron las lágrimas escuchando a la Laura. O sea, qué fuerza de mujer, de tan chiquitita llegar a ser tan grande, con esa entrega. Mira, sin conocerla, porque yo insisto, hace poco que soy del Partido Humanista, sin conocerla, había escuchado obviamente de ella, Cristian también nos habló muchas veces de ella, pero no sé, siento que no me equivoqué, que estoy donde tengo que estar y que es como las metas que nos hemos puesto nosotros acá como equipo de base del Partido Humanista, hoy día con nuestros 2 concejales y con nuestro alcalde, es de estar con la gente, es escuchar a la gente. Hicimos nuestra propuesta de campaña para el trabajo de Cristian consultándole a la gente. No queremos cambiar eso, hemos hablado muchas veces de este virus de altura y esperamos que no nos llegue. Qué grande, no sé, qué grande de verdad, una tremenda mujer y vale la pena seguirla mostrando, seguir escuchando de ella, seguir conociéndola, para que no se nos olviden nuestras bases. Qué importante eso. Qué lindo, Claudia, gracias. ¿Quién más se anima? Patricio. Sí. Te escuchamos bajito, Pato. Bajito, chuta, a ver. Tome aire y saque la caja torácica. Vamos a intentarlo. A ver, ahí, mejor. Sí, mucho ¿Ahí? mejor. Muy bien. Ahí sí, muy bien. Ya. No, mira, solo, bueno, primero agradecer las espectaculares presentaciones que han hecho y decir de que estos videos de Laura, solo mostrarlos, tener una guía para mostrarlos de forma continua en diferentes partes, es como un método eficaz como para que la gente vaya al Partido Humanista a tratar de cooperar. O sea, la verdad es que es realmente impactante escucharla, verla, porque uno cuando ve a una persona y habla desde el fondo se nota, ¿no? Es lo mismo que, no sé, cuando alguien escribe algo y si es sincero se nota inmediatamente. Entonces yo diría de que, como dije en un principio, primero agradecer y después decir eso que sería un buen punto para que la gente se pliegue al Partido Humanista. Eso mismo. Muy bien, gracias, Patricio.
acá en Marchihue hay un movimiento que se llama Mujeres Autoconvocadas. Ese grupo nació de un trabajo que se hizo en la Casa Naranja, ya que era nuestro lugar de trabajo, desde donde hacíamos los talleres y las cosas para la gente. Y se hizo un taller fotográfico y hubieron muchas mujeres, y después hicimos algo ahí como para lideresas, y nació este grupo de mujeres. Me encantaría presentarles a Laura Rodríguez. Me encantaría que pudiéramos en algún momento llevarles esta historia para que la conozcan. Y yo creo que sería muy inspiradoras para ellas, porque hacen un trabajo hoy día muy bonito ellas. Y yo no me incluyo porque ellas no pertenecen a un partido y tampoco quieren gente de partidos alrededor. Pero son nuestras, entonces uno dice, chuta, bueno, respeto eso, entonces no me he metido por eso. Pero me encantaría que ellas conocieran la historia y el trabajo de Lala. Me gustaría, así que ojalá nos llegue ahí a la carpeta de materiales para que podamos difundir esto con ellas. Les va a llegar. Les va a llegar. Para que sepan, de manera autoconvocada, disculpa Juan Ramón, en varios lugares de Chile hay grupos de mujeres que se han constituido y que han adoptado como nombre Laura Rodríguez, ¿eh? Que de pronto nosotros nos hemos encontrado esa sorpresa, que de repente vas a un territorio específico y existe un grupo de mujeres, en general son mujeres, ¿eh? Que le han puesto a su organización Laura Rodríguez. Eso aparte que hay dos calles que tienen el nombre de Lala, una en Peñalolén y otra en La Reina, pero esto es mucho más significativo porque no son personas del distrito de ella, son de otras comunas de Chile. Así que incluso en el sur me comentaban hace pocos días que estaba hablando con una profesora que hay un grupo, no sé si en Calbuco o en alguno de esos lugares en torno a Puerto Montt, que hay una agrupación de mujeres que se llama Laura Rodríguez, inspiradas en la referencia. Eso, Juan Ramón. ¿Escuchan? Marcelo había levantado la mano primero, Juan Ramón. Dale nomás, Juan Ramón. No, lo que pasa es que yo quería comentar algo con respecto a lo más lindo como tener un propósito en la vida, ¿ya? Y ese propósito en la vida cuando se defiende con convicciones, con hechos, y que son parte de tu vida, o sea, ahí no, el ejemplo es tan fuerte que, bueno, a mí también me puse un poco triste y se me caían un poco las lágrimas, porque la verdad es que el ejemplo de esta gran mujer es tan fuerte que no tiene lugar a contradicciones, o sea, es una motivación tanto para jóvenes, de todo tipo de personas, ¿cierto? Que puedan encontrar también algún propósito en la vida, porque a veces uno no sabe para dónde va la micro, ¿ya? Muchas veces uno tiene temores, tiene miedo, ¿ya? En este tema también de lo que es el tema político, a veces uno se encuentra sin fundamentos, sin base, sin una preparación de repente para enfrentar todos aquellos problemas o resquemores que se te puedan aparecer, ya sea en una campaña, ¿cierto? En algún movimiento, en algo que tú quieras demostrar, ¿cierto? Donde tú le pones el empeño, pero no sabes que también hay otras variables que tú no manejas, ¿ya? Como el comportamiento, ¿cierto? De los diferentes públicos, que a veces uno si no tiene confianza en uno mismo, eso como que la transmite hacia afuera y si como que se dan cuenta de eso, ¿cierto? De que, pero no, aquí, ¿cierto? La convicción es tener claro, ¿cierto? El concepto, creerse también, creer en uno mismo, o sea, creer en lo que uno puede proyectar y en lo que uno puede hacer. Y si es que hay que hacer un trabajo laborioso, donde no hay que demostrarle nada a nadie, sino que es por convicción personal que uno pueda, ¿cierto?, salir adelante con tu proyecto de vida o con lo que a ti realmente te gusta, porque
la diferencia está entre hacer algo por obligación y hacer algo que a ti realmente te gusta. Entonces, cuando esas diferencias se pronuncian y se pronuncian porque se demuestran hacia afuera, ¿cierto? Entonces sí, ese personaje, esa persona es creíble y tiene todo, y se agregan a eso, se suman, ¿cierto? Todas las virtudes y todo lo que tiene, todas las energías que tienen que aunarse y reunirse para que se obtengan, ¿cierto? Los propósitos, los objetivos, las metas, y sobre todo si son, ¿cómo se llama?, con un fundamento o que son con algo que beneficie, ¿cierto?, a los demás, que en este caso tantas desigualdades que han existido en el mundo, sobre todo en la historia de Chile, que de a poco se ha ido avanzando, y estas luchas que son personales, que son, aunque aporten con un granito de arena, pero sí que quedan en la memoria, ¿cierto?, del colectivo. Es un gran ejemplo. A mí me sorprendió bastante en la lucha de esta mujer. Realmente quiero decir que yo no la conocía prácticamente, pero me estoy interiorizando un poco ahora por el tema del partido, y yo creo que, o sea, hay que de todas maneras seguir su ejemplo, estudiarla, y qué bueno que ustedes estén haciendo esto. Se lo agradezco, realmente. Qué bueno, Juan Ramón. En la primera sesión, ¿se acuerdan que mencionamos el concepto de la transformación personal en función de la transformación social? Justamente tiene que ver con lo que tú estás planteando. Si hay algo que te inspira, si hay algo que te mueve y que tiene que ver con hacer algo para otros, no para ti, para otros, ¿no es cierto? Voy a necesitar aprender a quererme más, aprender a sacarle lustre a mis virtudes, aprender datos, conocimiento. Tengo un para qué. Por eso el planteo es la transformación personal en función de la transformación social. Quiero transformar el mundo y para ello necesito también crecer, evolucionar, transformarme a mí mismo, vencer mis temores, mis miedos, mi autocensura, que es una de las trabas más grandes que uno se pone. No, yo no sé, no, yo no puedo, no, yo me pongo nervioso, no, yo me bloqueo. Nada, no pasa nada. Cuando lo que te está inspirando es tan potente, uno es capaz de superar cualquier resistencia y cualquier dificultad. Y también puede pedir ayuda, como decía la Susi, pedir ayuda para. Uno tiene un entorno, uno es parte de un medio. Y en este conjunto tratamos de ser pares todos, pues, de ayudarnos mutuamente también. Y alentar a todo aquel que tiene un propósito para llevarlo adelante. Yo creo que eso es muy significativo. Porque de pronto cuando vemos personas, por eso yo quiero poner ese énfasis, vemos personas que cuando ya están construidos, que como el caso de Lala, ¿no? Tú dices, ¡ay, pero es imposible llegar allá! Tú lo hubieras conocido como cuando era al principio. Era una mujer estudiosa, inteligente, trabajadora, pero era, uno diría, como cualquiera de nosotros. No había nada excepcional en su cosa pública. Los que la conocíamos más íntimamente sabíamos que era una mujer macanúa, pero lo que digo es que no era ninguna lideresa. Y se constituyó en lideresa por necesidad, porque para poder transmitir y avanzar en la dirección tenías que aprender cosas que no sabías, ¿ya? Y como ella, dentro de los nuestros hay muchísima gente en la misma situación. ¿Tú crees que yo me acuerdo de una de las amigas nuestras que se fue, igual como la Susi, que decía que estábamos en el trabajo territorial y que le daba miedo entrar a una población? Miedo, porque nunca había estado en una población. Y le daba cosa y tenía lío hasta con los olores en las casas de la gente más pobre. Y tuvo que superar todo eso. Todos nosotros, puestos en situación, nos transformamos. Y eso es extraordinario. Porque por eso somos seres vivos y tenemos intencionalidad y ponemos esa intencionalidad en marcha y eso gatilla una cosa muy linda. Yo me acuerdo que Silo una vez se refirió a un concepto que a mí me gusta mucho, que es el del entusiasmo. El entusiasmo es un concepto griego que se refiere a que cada uno de nosotras y nosotros tenemos un Dios encadenado adentro de nosotros. Y el entusiasmo es lo que permite liberar ese Dios. En la medida que estamos apesadumbrados, descorazonados, el Dios ese está dormido y sumergido.
Nos entusiasmamos y ese Dios aparece, ¿ya? Y se transforma en energía y en alegría y en creatividad y en valentía para vencer los miedos. Y solamente se puede ser valiente si uno vence el miedo. Significa que miedo tiene que tener. No puedes vencer el miedo si no tienes miedo. ¿Ah? Marcelo había levantado la mano hace rato. Sí, ahí sí. Hola, ¿se escucha bien? Muy bien. Ya, súper. Sí, bueno, escuché con mucha atención y la verdad es que fabuloso. Bueno, yo era pequeñito cuando la veía en las entrevistas, cuando participaba en Canal 13 en las entrevistas también. Sí la recuerdo aún más cuando estaba con su enfermedad, ¿cierto? Y usaba esa como bandana que era como característico de ella. Entonces, bueno, primero apuntar que, sin lugar a dudas, no tengo el temor en decirlo, que fue una gran referente, y como se dijo en alguna oportunidad, y concuerdo plenamente con ello, que es que estaba muy adelantada a los tiempos del año 80, entonces, sin lugar a dudas, eso generaba como harto ruido entre la gente más conservadora, la gente más cuadrada, más alineada de ciertos sectores, entonces como que les provocaba susto, ¿ya? Por su forma de ser, por su estilo, como lo dice muy bien Leticia, por su estilo, por su forma de ser. Entonces, sin lugar a dudas, ese fue es y ha sido un liderazgo bien marcado que ha logrado profundizar y enmarcar el sentido del humanismo cristiano. ¿Ya? Ahora bien, eso también nos permite y nos hace un sentido llamado a generar cambios, profundizar en los cambios en nosotros mismos, en sacar lo mejor de lo nuestro, como señalaba recién Leticia, y perder ese temor a transformar, a levantar ese switch, ¿ya? Que yo sé que todos tenemos la capacidad de poder hacerlo, de empaparnos, de entusiasmarnos, de ser más aguerrido, de ser más atrevido, de perder el temor, de perder el miedo. Y el miedo es muy bueno el miedo, porque el miedo te ayuda, te acompaña a superarte, ¿ya? Entonces, tenemos que tener esa conciencia libre, tratar de experimentar, porque somos todo parte de este mismo universo. Entonces, nuestra esencia humana es que somos polvos de estrellas. Entonces, somos agentes transformadores, agentes de cambio, que continuamente estamos evolucionando, como decía muy bien Leticia, sincronizamos muy bien con la idea, con el sentir que ya está experimentando y tratando de plasmar en nosotros. Y eso es lo bueno, eso es lo bueno. Esa transmisión, esa sincronía con los demás, esa posibilidad de comunicar, de dialogar, de escuchar, pero también de oír, ¿ya? Y establecer esta conexión especial que caracterizaba muy bien a Laura, ¿ya? Esa sencillez, esa creatividad, ese estar fuera del imaginario común, sino que más bien en esa esencia única, ¿ya? Y que todos nosotros tenemos. Entonces, poder explotar esa beta, enriquecerla con estos mismos diálogos, con estas mismas conversaciones, sin lugar a dudas que nos permite enriquecernos mucho más. Entonces, sin lugar a dudas, vuelvo a insistir, somos agentes transformadores, y eso es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, poder ser agente de cambio, para entusiasmar a los jóvenes, a personas que tal vez no conocen mucho el Partido Humanista, y que se empapen, que se logren como encariñar, tomar ese gustito, ¿cierto? Ese gustito rico, y agregarle un poquito de condimento y hacerlo un saborcito un poquito más gourmet, ¿cierto? Sí, sin lugar a dudas, somos agentes de cambio, y ella ha expresado, pero al 100%, fidelizado al 100%, ese pensamiento, ese sentimiento que viene del calorcito humano que tienen y que tenemos los humanistas cristianos
en el partido. Bueno, yo no soy del partido, pero sí, como lo mencioné anteriormente, me siento muy cómodo, me siento libre de poder expresar, de opinar, de crear, porque siento y he logrado apreciar de que no hay esa cuadratura, esa rigidez tan firme que se caracteriza mucho otros partidos, muy rígido, muy cuadrado, muy poco espacio para pensar, para plantear ideas, para intercambiar experiencias. Y eso es rico porque nos permite empaparnos de más cultura, de compartir las ideas, el intelecto de otras personas, entonces enriquecernos también nosotros mismos. ¿Ya? Muy bien, Marcelo. Pero yo vi que tú escribiste aquí en el chat, soy humanista. Lo vi clarito. No se te escucha, no se te escucha. El micrófono, Marcelo, disculpa. Ah, sí, no, que estaba teniendo problemas con la batería, sí, me queda 2%. Chuta. Pero estamos terminando. No sé si alguien más quiere comentar algo como para ya cerrar. O sea, yo quería comentar algo, que ser humanista no significa pertenecer al Partido Humanista. Claro. Y hay que tener claro eso, o sea, porque el humanismo va mucho más allá de la convicción de un partido, ¿ya? Yo también lo tengo más o menos claro eso. Bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que el predicamento de Silo, ¿cierto? Que somos más allá de un partido, y de hecho aquí se deben privilegiar, ¿cierto? Todos aquellos, ¿cómo se llama? Cualidades humanas que tenemos y que son diversas, ¿cierto? A cada individuo tiene diferentes tipos de cualidades que en algún momento, ¿cierto? Se tienen que desarrollar si se dan la oportunidad para que se puedan desarrollar. Y desde ese punto de vista está todo por descubrir, por conocer, por crear, por desarrollar. Y es un mundo infinito. Exactamente. Como decíamos en el cierre del miércoles, decía, entre las aspiraciones humanistas y lo que está pasando, se ha instalado un muro. Ha llegado el momento de derribarlo, dice. Y para eso es necesaria la unión de todos los humanistas del mundo. Bueno, Javier, ¿quieres hablar? Sí. Gracias. Bueno, en realidad es una mujer espectacular, maravillosa. Pues estoy súper arrepentido de haber estado en el Partido Demócrata Cristiano en esa época y no en el Partido Humanista. ¿Ya? Y lamentablemente, por cosas de la vida, yo creo que de repente podemos estar muy cerca a algunas personas y sin embargo no nos conocemos, no sabemos las obras o acciones que hace la otra persona. Yo en esa época participé en el plebiscito del 88, por la DC, trabajé harto, ganamos, ¿cierto? Y participé mucho en las elecciones, candidaturas, fue una participación a full time. Y el año 87 me casé, así que yo estudiaba, ¿cierto? Trabajaba y después preocupado de los hijos. Entonces el tiempo que no lo dedicaba a la política o a ese trabajo, lo dedicaba a mi familia, pues entonces lamentablemente no tuve mucho tiempo de escuchar a otros líderes, ¿ya? Y lamentablemente bueno, yo por mi experiencia personal escuchaba a la gran mayoría de los grandes líderes a nivel nacional, pero me di cuenta que muchos hablaban mucho, pero decían poco, ¿ya? Y no se cumplió en gran medida lo que prometían o lo que ellos expresaban en sus discursos. Así que me fui desilusionando demasiado de la política. Y ahora que estoy conociendo a esta mujer, pucha, es que extraordinaria. O sea, tal como decía alguien, ella se anticipó al tiempo, ¿ya? Ella revolucionó todo, revolucionó la política, revolucionó el quehacer de la mujer en todos los ámbitos. Entonces, extraordinario, o sea, admirable. Y como decía anteriormente, yo estuve muy ocupado. Lamentablemente, en mi trabajo, ¿cierto? Yo soy una persona de un origen humilde, ¿ya? En poblaciones,
También muy deportista, así que de repente iba a la cancha a jugar fútbol. Preocupado de mis familiares, mis hermanos. Soy uno de 8 hermanos, el mayor más encima, así que preocupado de mis hermanos y 5 hermanas que tengo, enseñándole, ayudándole en el colegio, así que pues actividades me sobraba. Así que, pero como digo, pues ahora estoy fascinado con esta mujer grandiosa, ¿cierto? Muy trabajadora, muy inteligente, muy valiosas y bueno, con un ángel, poco común. Y yo creo que alguien también me parece que el joven que habló poco antes que yo, expresó algo muy importante y que hay que considerarlo. Que hay que divulgar el trabajo que hizo esta mujer, esta gran mujer, esta gran heroína, el trabajo que desarrolló ella, sus principios, ¿cierto? La preocupación por la gente, por el pueblo, por la gente vulnerable, ¿cierto? Por la mujer, por las personas que sufren, porque son personas que tienen problemas grandísimos. Y que yo lo sufrí también, por eso yo soy muy sensible a esto. Familiares míos también sufrieron la vulnerabilidad, la pobreza, ¿cierto? La discriminación, etcétera. Y eso es muy doloroso, es algo terrible, o sea que en el ser humano no debiera existir, porque somos diferentes a los otros seres vivos y se supone que nosotros debemos tener un trato y un respeto, ¿cierto? Como persona, de dignidad, de valores y un espíritu, o sea, en la parte espiritual, por supuesto, que nos diferencia bastante de los otros seres vivos o animales que están digamos, en segundo plano. Y a partir de eso, construir o ir mejorando una sociedad que sea muy respetuosa al ser humano. Es decir, de verdad poder humanizar a toda la humanidad, a todo el ser humano y para tener un futuro mucho mejor, una vida más sana, una vida muy digna y valiosa. Y que hay que, como decía anteriormente, hay que divulgar y hay que dar a conocer en todos los ámbitos y la mayor de las veces que sea posible, ¿cierto? El trabajo y la labor y la gran obra que hizo esta mujer, Laura Rodríguez. Y además que tiene el apellido de mi abuela materna, sí, con mayor razón, yo creo que es algo que me ha encandilado, realmente, me ha encandilado. Y nosotros deberíamos divulgar en todos los sentidos y aspectos a esta gran mujer, porque es muy valiosa. Y eso yo creo que es algo muy potente que destaca el partido, que lo diferencia además de los otros partidos políticos. Así que tenemos algo muy valioso, tenemos un tesoro, realmente, un tesoro que tenemos que saber guiarlo, utilizarlo y aprovechar de su experiencia y su obra para engrandecer al partido. Y por supuesto desde ahí hacer los cambios que corresponden, hacer el trabajo mancomunado y social como lo hizo esta gran mujer. Un trabajo enorme, tremendo, muy importante y valiosísimo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, muchas gracias. Algo me gustaría agregar, Leticia, como recordar, digamos, el tema de la fundación de Laura Rodríguez, la fundación que se formó y que entregaba un premio, digamos, a la coherencia. Eso quizás faltó agregar, digamos, que cada año que hacíamos el recordatorio, hacíamos un encuentro en la fundación para este premio a la coherencia en Chile y se elegían distintas personas que habían demostrado una acción coherente, digamos, que tiene que ver justamente con el principio nuestro, que es el pensar, sentir y actuar en la misma dirección.
eso es lo que nos inspiraba a Laura. Laura Rodríguez fue coherente y bueno, eso quería recordar. Sí. Disculpa, Leti, yo sé que estamos pasados en la hora, pero agregándole otro elemento que es digno también de decir, que en Marchihue, donde está nuestro amigo Cristian, hace 3-4 años se está haciendo el premio a la coherencia y nos han invitado a la fundación a entregarlo, ¿no? Y es mucho más importante porque nosotros, a pesar de que desde la fundación se entregaba como a personajes que cumplían cierto, o la aspiración de este tema a la coherencia, en Marchihue se entrega a la gente súper simple, ¿no? Con unos atributos maravillosos. A nosotros nos tocó el honor de entregarle a una mujer dirigente, escritora, luchadora de derechos humanos, y también el último que se hizo antes de la pandemia, a un hombre muy simple, muy sencillo, que hacía los temas de reciclaje desde toda la vida, desde antes que fuera moda estar en los temas de la ecología. Entonces, esa forma se fue llevando y no me extraña el por qué hoy día el Cristian es el alcalde de Marchihue, porque tiene una coherencia, un estilo de hacer las cosas en esa dirección, ¿no? que planteamos nosotros y que fue encarnado por la Lala. Efectivamente, y además este hombre, Cristian, rinde cuentas todos los sábados a través de Facebook de las cosas que han pasado en la semana. Todas las semanas. Entonces no hace porotá, pero está toda la semana rindiendo cuenta pública, cosa que es muy, muy valioso, muy valioso. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, quiero agradecer. ¿Podría hacer una consulta? ¿Ya? ¿Podría preguntar algo? A propósito del síndrome de altura. Del virus de altura. El virus de altura. ¿Será cierto que en algunos partidos políticos, sobre todo los de la derecha, hay algunas salas que son presurizadas para evitar la ingravidad? No lo sé. Yo lo único que sé es que la ideología de trasfondo que tiene sobre todo los ultraderechas que son Opus Dei, le hacen creer incluso desde su institucionalidad religiosa, que tienen una propia, de que ellos están designados por Dios para tener la virtud para dirigir al resto de nosotros. Y por lo tanto tienen una creencia súper intensa. De hecho, una amiga mía me contó que terminó en una misa donde el cura decía, y esto es testimonio fiel, ¿han visto cómo las joyas se ven más brillantes en el cuello de las mujeres virtuosas? Ese es el tipo de marco en el que ellos se mueven, así que sin duda su emplazamiento es que son superiores, pero además designados por Dios para ser superiores. Bastante parecido a la monarquía, dicho sea de paso, ¿ya? Así que no sé. Bueno, yo quiero agradecerle a Cookie y al equipo de la Escuela de Formación del PH por haberme convidado a colaborar en este espacio. Como ya les he comentado en otras ocasiones, yo no soy miembro pleno del partido, lo fui durante mis años mozos, pero ahora mi aplicación práctica es en otro de los organismos humanistas, que es el Centro de Estudios Humanistas Aletheia, que en griego aletheia significa develar la verdad, así que tratamos de hacer estudios en esa dirección, muy comprometidos con el tema de la Asamblea Constituyente, en la que seguimos tratando de aportar. Y estoy muy agradecida, además muy contenta de haber conocido, porque al 80% de quienes he visto en este encuentro no los había visto nunca.
nunca no los conocía. Y eso es muy estimulante también, ¿ah? O sea, está bien encontrarse con los amigos que uno conoce siempre, pero cuando uno se encuentra con otra gente que está en una búsqueda común, uno se pone muy feliz. Y yo he estado muy feliz de estar compartiendo este espacio con ustedes. Y no nos olvidemos nunca que el Partido Humanista no es un partido más, sino que es algo más que un partido. Muchas gracias a todas y todos.